Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos muy agradecidos con nuestro Señor porque nos da la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes y alabamos y glorificamos su precioso nombre porque ¿qué sería de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, inclusive de nuestra iglesia, si no fuera por su gracia, por su fidelidad y por su misericordia? En verdad que gracias a Dios que le tenemos y que podemos contar con Él en cada momento y en cada circunstancia. Y bueno, también gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, una oportunidad más para poder seguir estudiando y meditando la palabra de nuestro Dios. Respecto a lo cual, pues quiero hacerle una pregunta a Lucy, y esa pregunta en relación al tema, a lo que vamos a estar estudiando es, pues, ¿qué, y eso que la tenía aquí, se me fue cómo iniciar con la pregunta. Cuando no has buscado fortalecerte en el Señor, ¿de qué manera, o si nos podrías comentar algunas cosas, de qué manera eso te ha perjudicado o crees que haya perjudicado para nuestra familia o el matrimonio? Bueno, yo creo que sí me ha perjudicado cuando a veces pues no busco al Señor en las situaciones difíciles. Creo que lo primero que cambia en mí ha sido mi carácter. No, todos, Pero yo mi creo. carácter, no sé, mi forma de querer solucionar las cosas, a veces actúo de manera arrebatada y pues, sabes, me doy cuenta que estoy mal y bueno, regresamos al Señor, corregimos, le buscamos, pero sí, creo que sí, eso ha afectado. Y bueno, obviamente eso afecta nuestra convivencia, nuestra relación, porque pues, como estoy mal en mis actitudes, en mi carácter, pues eso afecta. Así es, ¿no? Y quién no le ha pasado así, ¿verdad? ¿Quién no le ha pasado? Pero bueno, pues seguimos. Ay, todavía la pregunta. A ver, ahora tu pregunta, ¿qué pregunta Pues tienes? es que no tengo pregunta, ¿No tienes pregunta? pero bueno, podrías decirnos tú o podrías compartirnos tú qué es lo primero que haces para fortalecerte. Ah, ok, espiritualmente, Sí, ¿no? Porque, espiritualmente. pues físicamente, espiritualmente principalmente es lo que estamos hablando. Pues bueno, una de las cosas muy importantes es la lectura y la oración. Creo que eso es muy importante, es algo que no debemos de descuidar. Son los remos de nuestra vida, el orar y el ir a la palabra de Dios. Y de la misma manera, cuando no ha sucedido así, pues se ve reflejado, ¿no? Empieza uno el día, las cosas no salen, no se da, uno mismo empieza a luchar más, uno trata de hacer las cosas en sus propias fuerzas, viene muchas veces la frustración y ahí es donde tenemos que ir humillados al Señor y decir, Señor, perdóname porque no estoy haciendo las cosas como debería de ser, estoy haciendo en mis fuerzas. Y bueno, inclusive a los del instituto les he comentado, ¿no? Que a veces así ha pasado, a veces nos afanamos, empezamos el trabajo, a veces tengo muchas actividades y empezamos a hacer, ¿no? Cada una de las tareas, lo que tenemos que hacer, tengo que preparar esto, tengo que preparar lo otro, buscando hacerlo nosotros. Pero no se da de tal manera pues que tenemos que humillarnos delante del Señor, pedirle perdón y decir, Señor, ayúdame, te necesito, sin ti no funciono, sin ti pues no puedo hacer las cosas que debería hacerlas como deben de ser hechas, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy importante y es algo de lo que vamos a estar viendo también, ¿no? Le necesitamos en verdad estar llenos del Espíritu Santo porque sin Él pues no tenemos ese poder que en Cristo tenemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿y ustedes? ¿Batallan, luchan cuando no se fortalecen en el Señor o han tratado de luchar en sus fuerzas para mantener su matrimonio? Sobre eso vamos a estar hablando en esta ocasión y bueno, les pedimos hermanos que no se desconecten, sino que sigan conectados. En un momento continuamos con nuestro estudio. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo
y por él soy vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo, Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo y por él soy vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas donde me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo y por él soy vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos tenido en el cual hemos podido alabar a nuestro Dios. Y bueno, también pues vamos a iniciar el estudio de esta tentación número 16. Y bueno, hasta aquí, hermanos, ya hemos estudiado varias tentaciones que enfrenta el matrimonio y varias cosas con las que podemos estar batallando. De manera que es necesario que nos preguntemos cómo vamos. ¿Cómo vamos en cuanto a todo esto? ¿Estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios para nuestro matrimonio? ¿Estamos funcionando como Dios quiere? ¿Hemos estado venciendo cada una de las tentaciones que estamos enfrentando como matrimonio? Es muy importante esto, así como también esta pregunta: ¿por qué será que muchas veces no lo logramos? Sin duda que el matrimonio que Dios ha planeado que seamos y funcionar como Él quiere es todo un desafío. Pero como lo comentamos en alguno de los estudios pasados, ¿quién dijo que el matrimonio sea fácil? Lo que realmente vale cuesta, y dado que el matrimonio es lo segundo más importante en la vida de todo hombre y mujer casados, el vivir en matrimonio como Dios quiere cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. Así es, y es que muchas veces nos frustramos porque queriendo hacer lo correcto terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Y entonces las cosas se complican. Pero no debemos de perder de vista que dentro de nosotros hay una gran lucha, pues el pecado está morando dentro de nosotros. Y también podemos ver que tenemos esa inclinación a hacer lo malo, que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es la razón por la que Pablo escribe sobre este dilema ahí en Romanos capítulo 7, del versículo 15 al versículo 24. Y nos dice lo siguiente, Romanos 7, del versículo 15 al versículo 24. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del pecado, que se revela a la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez se ha sentido así? Frustrado o frustrada por no hacer lo bueno que quiere hacer, sino el mal que no quiere hacer. ¿Alguna vez te has sentido así, varón? Frustrado por no hacer la parte que te corresponde para que tu matrimonio sea mejor. ¿Alguna vez te has sentido así, hermana? Frustrada por saber que no has podido hacer lo que ha sido tu deseo hacer. Muchas veces se llega a pensar que nuestros principales problemas están en nuestro exterior, con las personas que nos rodean y las adversidades que se presentan. E inclusive llegamos a escudarnos tras de ello, pensando que si tan solo las personas y las circunstancias a nuestro alrededor fueran diferentes, nuestro matrimonio y nuestra familia sería mucho mejor. Sin embargo, no es así. Así es. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que el problema principal del hombre no está en su exterior, está en su interior. Y lo podemos leer ahí en Marcos capítulo 7, Marcos 7 del versículo 21 al versículo 23. Marcos 7, 21 al 23. Ya me lo llego. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es verdad que las personas y las circunstancias llegan a influir y estorbarnos de tal manera que nuestro matrimonio no sea lo que Dios ha planeado. Sin embargo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es una lucha espiritual, en donde el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. De ahí que muchas veces nos frustramos, pues en lugar de depender de nuestro Señor, dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, y así jamás podremos funcionar verdaderamente de acuerdo al plan y diseño de Dios para el matrimonio. Así que es muy importante que nos preguntemos, ¿cómo vamos? ¿Estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios para nuestro matrimonio? ¿Estamos funcionando como Dios quiere? ¿Hemos estado venciendo cada una de las tentaciones que enfrentamos como matrimonio? ¿Por qué muchas veces no se logra? ¿Por qué muchas veces no lo logramos? Y la respuesta es porque muchas veces luchamos en nuestras fuerzas, en vez de fortalecernos en nuestro Señor. Esta es nuestra tendencia, creer como Sansón lo creía, que en nosotros está la fuerza necesaria para salir adelante, cuando no es así. La realidad, la verdad es que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo estas palabras allí en Jueces 16:20, hablando de esa confianza en sí mismo. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Nuestra tendencia es llegar a creer erróneamente, porque es algo equivocado, es un error, que por nosotros, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, se logran y se llevan a cabo las cosas, lo cual no es así. Y ahí lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 al versículo 18. Deuteronomio 8, del versículo 11. Ahí voy. Deuteronomio 8, del versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos a leer, dice así. Vamos a leerlo en forma alterna. Sí. Yo leo el versículo 11, si tú me ayudas a leer el versículo 12, y así nos unimos en el 18. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, qué tremendo, ¿no? Y esta es nuestra tendencia. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y esto es muy importante, porque esa es nuestra tendencia. Nuevamente, ¿verdad? Dice ahí que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y muchas veces llegamos a pensar así, que es por nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, cuando no es así. Decidamos vencer esta tentación de luchar en nuestras fuerzas en vez de fortalecernos en el Señor. La solidez en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia y en el hogar, solo es posible cuando dependemos de Cristo. Juan 15:5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Salmo 127, 1 y 2 nos dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Tenemos que reconocer, hermanos, que en nosotros no hay la fuerza necesaria para contrarrestar todo lo que está en contra de nuestro matrimonio y ser todo lo que Dios ha planeado y quiere que seamos. Así que si hemos de vencer y vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, no será por nosotros, no será por ustedes, no será por nosotros, no será por mí, no será por Lucy que nuestro matrimonio ha de funcionar. De ahí que día con día necesitamos fortalecernos en el Señor. Ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, nos dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y estas palabras, Pablo las dice después de exhortarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, principalmente porque habla en cuanto al matrimonio en el capítulo 5, habla también en cuanto a la familia, toca otros temas, pero principalmente en cuanto a esto. Así que decidamos vencer esta tentación de luchar en nuestras fuerzas en vez de fortalecernos en el Señor. Y esta es una pregunta que vamos a estar contestando, que hemos estado contestando en cada una de las tentaciones. ¿Cómo lo podemos lograr? Que es muy importante. ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación de luchar en nuestras fuerzas en vez de estarnos fortaleciendo y luchar en las fuerzas de nuestro Señor? Pero antes de verlo, les invitamos a que hagamos una oración y que nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos has permitido hasta este momento. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, Señor, por la fortaleza que tú nos das. Gracias por ese entendimiento, Señor, que tú también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abres en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, dirígenos en este estudio, Señor. Te necesitamos de tal manera que podamos seguir siendo desafiados y que podamos tomar la decisión de vencer esta tentación y que lo que vamos a estar viendo de cómo hacerlo, que pueda ser una realidad constante, diaria en nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo lo podemos lograr? Número 1, centrándonos en Cristo. Muchas veces estamos centrados en nosotros mismos, en nuestros recursos, o nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestros sueños, anhelos, incluso en satisfacer nuestras propias necesidades. A veces estamos centrados en el trabajo o en otras labores o inclusive en nuestros cónyuges, por lo que luchamos en nuestras fuerzas.
Sin embargo, cuando entendemos que el vivir significa Cristo y nos centramos en Él, como lo hizo el apóstol Pablo, porque él así vivía, y lo podemos ver en Gálatas 2:20 que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo vivía para Cristo. Si nosotros vivimos cada día para Cristo, obtendremos su fortaleza y no la nuestra. Y es que no debemos de perder de vista que nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca, sobre quien nuestro matrimonio, nuestra familia y toda nuestra vida, nuestro hogar siempre podrá estar firme y seguro ante cualquier adversidad, sea cual sea. Podrá estar firme y seguro ante cualquier adversidad. Ahí en Lucas capítulo 6 del versículo 47 al 49 leemos lo siguiente, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¡Qué tremendo! Y sobre todo en el versículo 47 y 48 leemos: todo aquel que viene a mí, que va a Cristo, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, hablando de su palabra, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice en el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así que Cristo es el fundamento sobre el cual nosotros necesitamos estar firmes y seguros. Necesitamos centrarnos en Cristo e ir a Él para ser fortalecidos. Solo Él es nuestra fortaleza y nuestra fuerza en cualquier tiempo. Jeremías 16:19, la primera parte nos dice así: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. En 2 de Samuel 22, 2 y 3 nos dice: dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fortaleza. Así es que, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación? Número 2, reconociendo nuestra debilidad, que somos débiles. Necesitamos reconocer, como el rey Josafat, que lo reconoció, que nosotros no hay la fuerza necesaria para enfrentar los enemigos que atentan contra nuestro matrimonio y llevar a cabo cada una de las cosas que Dios quiere y que es necesario que hagamos. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 12, nos dice lo siguiente. 20:12 nos dice así: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, él mismo lo reconoció, que no había fuerza para poder enfrentar ese problema, esa situación. Y es lo mismo que nosotros necesitamos reconocer, que somos débiles, que no tenemos la fuerza necesaria, que somos incapaces. De hecho, Pablo decía que nuestra competencia proviene de él, y es necesario reconocerlo también. En nuestras fuerzas no es posible, pero sí en el poder de nuestro Señor Jesucristo, por lo que necesitamos reconocer que somos débiles a fin de que dependamos de Él y su poder repose sobre nosotros. Segunda a los Corintios nos dice lo siguiente, segunda a los Corintios 12, 9 y 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por más fuertes que nosotros creamos que somos, la realidad es que somos débiles. Por lo que, ¿cómo podemos vencer esta tentación de luchar en nuestras fuerzas en vez de fortalecernos en el Señor? Número 3. Teniendo una vida de oración. Así es, y es que no es suficiente con tener el deseo de hacer lo correcto. Muchas veces lo tenemos, pero no es suficiente. No perdamos de vista que nuestra carne es débil, por lo que es necesario fortalecernos a través de la oración, como nuestro Señor Jesucristo se los hizo ver a sus apóstoles, allá en Mateo 26, versículo 41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es que los apóstoles estaban muy seguros. Estaban muy confiados en sí mismos en cuanto a que no le fallarían a su Señor. Pero la triste realidad que vemos en este pasaje de Mateo es que sí le fallaron. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le fallaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió si estaban muy determinados a no hacerlo? Bueno, algo que podemos ver cuando leemos y estudiamos este pasaje es que no fue falta de determinación. Estaban determinados a no fallarles. No fue falta de disposición. En su corazón estaba toda la disposición de no fallarle, de mantenerse firmes, de hacer lo correcto. No fue falta de conocimiento. El conocimiento lo tenían. Cristo les había hablado, les había exhortado de lo que iba a suceder, de lo que era necesario hacer. Tampoco no fue falta de tiempo. Ay, no tenemos tiempo, no tuvimos tiempo, lo tuvieron. No fue que hayan sido sorprendidos, nos agarró por sorpresa, no lo esperábamos, porque Cristo se los advirtió, y más a Pedro, esta noche, ¿verdad? Le dijo, no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces que me conoces. Y Cristo le dijo que Satanás le había pedido para zarandear como a trigo, pero él había rogado por él, que su fe no faltara. No fue falta de estas cosas. Entonces, ¿qué fue? Fue falta de oración, falta de oración. Así es, en lugar de fortalecerse a través de la oración como lo hizo Cristo, ellos se durmieron. Esto lo vamos a ver ahorita en Mateo 26, del versículo 30 al 41. Del 30 al 41, ¿sí? Entonces, lo leemos también alternadamente. Y bueno, si quieres comenzar. Ok, dice el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todo lo contrario con nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la triste realidad como los apóstoles no se fortalecieron, no oraron,
no aprovecharon ese tiempo para fortalecerse en el Señor. Y después de esto, si nosotros seguimos leyendo y conocemos la historia, podemos ver cómo le fallan. Pedro, qué tremendo, le sigue de lejos y luego le niega que le conoce y sale y llora amargamente. Qué tremendo fue. Pero todo lo contrario con nuestro Señor Jesucristo, quien ante la tentación, porque fue tentado y enfrentó una fuerte lucha, podemos verlo orando, podemos verlo fortaleciéndose para hacer lo que era necesario hacer, que era ir a la cruz y dar su vida por nosotros. Pero Él se fortalece en el Señor. Y ahí en Lucas capítulo 22 del versículo 40 al versículo 46, leemos también en un pasaje paralelo cómo Él estaba luchando fuertemente, pero oró y fue fortalecido. Por favor, si puedes comenzar con el versículo 40. Sí. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero miren lo que dice ahí en el 44, y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Para qué? Para fortalecerse, para no ceder ante esa tentación. Él luchaba, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él quería hacer la voluntad del Padre y lo hizo. Se fortaleció en el Señor, y de la misma manera es necesario que nosotros día con día lo hagamos. ¿Cómo podemos vencer esta tentación de luchar en nuestras fuerzas en vez de fortalecernos en el Señor? Teniendo una vida de oración. Jesús no solo oraba cuando se necesitaba o de vez en cuando. Su vida estuvo siempre presente, en su vida siempre estuvo presente la oración, fuese muy de mañana, durante el día o ya tarde, Jesús siempre practicó la oración. Así es por eso que nosotros de la misma manera lo tenemos que hacer. Y es importante que tomemos una decisión al respecto, que dejemos de luchar en nuestras fuerzas. ¿Has estado luchando en tus fuerzas? ¿Hemos estado luchando en nuestras fuerzas? Ya no más. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Fortalezcámonos en el Señor teniendo una vida de oración. Fíjense que al diablo no le importa que nosotros creamos que la oración es sumamente importante y que es poderosa. A él no le importa que lo creamos. Lo que quiere es que no lo practiquemos. Y es por eso de una u otra manera trata de estorbarnos para que no dediquemos ese tiempo a la oración. Pues de esta manera él bien sabe que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar e inclusive nuestro ministerio, ¿verdad? La iglesia también principalmente se van a debilitar. Se va a ver mermado. Samuel Chadwick dijo, la única preocupación del diablo es evitar que los cristianos oren. Él no teme a los estudios bíblicos donde no se ora, ni al trabajo que se hace sin oración, ni a la religión sin oración. Él se ríe de nuestro afán y se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Tiembla cuando cuando doblamos rodillas y imploramos el nombre de nuestro Dios. Así es que no perdamos de vista la importancia de la oración. La oración es poderosa. Ahí en Santiago 5:16, en la última palabra, ¿verdad? Esa frase que conocemos muy bien nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración también nos enseña a esperar. El Salmo 5:3 nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. También el Salmo 25:5 nos dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La oración también podemos ver que es el medio por el cual la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunda nuestra mente
y nuestro corazón. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, también un versículo conocido, leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos centra en Dios. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. También podemos ver que la oración nos mantiene humildes. ¿Y qué importante es esto? Muchos de los problemas es por el orgullo. Muchas de las situaciones que enfrentamos difíciles, cómo se complica nuestra vida, es por el orgullo. La oración nos mantiene humildes. Ahí en 2 de Crónicas 7:14, ese precioso versículo también que cantamos nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La oración es el recurso, es nuestro recurso para presentar delante de Dios nuestras necesidades. En Juan 14:24 nos dice la palabra así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración nos ayuda a vivir también en victoria, como el Señor quiere y nosotros necesitamos vivir en victoria. Ahí en Proverbios capítulo 21, en el versículo 31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. También ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la razón por la que necesitamos orar. Necesitamos orar y orar constantemente, en todo tiempo, y no desmayar. Es una necesidad. Muchas veces se ve como una obligación, como un deber, y sí es un mandamiento, pero es una necesidad que tenemos. Necesitamos orar constantemente, en todo tiempo, y no desmayar. ¿Qué bendición es esto, cierto? La oración es una bendición, ya lo vimos, y hace que las cosas sean mucho mejores, que las cosas sean más fáciles, porque no es en nuestra fuerza, es en las fuerzas del Señor. Y es importante, ahí en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. También ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos de ser constantes. Y también en Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en esa parábola sobre la necesidad de oración que nuestro Señor Jesucristo habló, que habla ahí en Lucas 18:1 nos dice: también le refirió también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El enemigo está muy interesado en que nosotros no oremos siempre y que desmayemos en la oración, pero no lo hagamos. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Ya lo vimos, teniendo una vida de oración, dedicando tiempo para orar, apartando un tiempo para orar, a solas y como matrimonio, qué importante también, como familia, que podamos reunirnos y que podamos orar. No podemos funcionar sin nuestro Dios. La oración viene a ser nuestro oxígeno. Sin el oxígeno podemos vivir. De la misma manera, sin la oración. Es lo que nos fortalece y nos ayuda a vivir. Pero también número 4, alimentándonos cada día con su palabra. ¿Por qué será que muchos matrimonios están cometiendo muchos errores y están fracasando? En primer lugar, como ya vimos, por la falta de oración. En segundo lugar, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios y de su poder, como lo podemos ver en la pregunta que Cristo hizo en Marcos 12:24, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? A veces ignoramos no solamente las Escrituras, sino el poder de Dios, ¿verdad?, sobre nosotros y actuando
a favor nuestro o a través de nosotros para con los problemas, con las circunstancias. Así es. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué nos frustramos muchas veces? Número 1, no oramos. Número 2, porque no conocemos la palabra de Dios. No conocemos por experiencia el poder de nuestro Dios para depender de Él. Pero también en tercer lugar, por falta de alimento de la palabra de Dios. Y es que no solo necesitamos el alimento físico para vivir, principalmente necesitamos el alimento espiritual. Cristo dijo también estas palabras muy conocidas en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí que necesitamos desear, como un niño recién nacido, la palabra de Dios. Allí en 1 de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento de la palabra de Dios es útil para fortalecer nuestro espíritu, a fin de mantenernos firmes en medio de todas esas tentaciones y luchas en las que enfrentamos, los matrimonios, ¿verdad? Y no solamente los matrimonios, sino a veces de manera personal tenemos esas luchas y estamos enfrentándolos día con día. Nuestro Señor Jesucristo pudo vencer la tentación porque se fortaleció también en las Escrituras. Ante cada una de las tentaciones dijo: escrito está. Y las 3 ocasiones, escrito está, escrito está, escrito está. Se alimentaba de la palabra de Dios, las conocía, se fortalecía en ellos. El salmista también, podemos ver en los salmos que el salmista también nos da testimonio que si no fuera por la palabra de Dios, por meditar en la palabra de Dios, alimentarse día con día, no hubiera podido salir victorioso de sus luchas emocionales, esas luchas emocionales que muchas veces estamos enfrentando. Él da testimonio que no hubiera podido salir victorioso si no hubiera sido por la palabra de Dios. Dice ahí en el Salmo 119, en el versículo 92 y 93, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Pero dice en el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, no me hubiera deleitado en tu palabra, ¿verdad? Alimentando, bebiéndome, la verdad, fortaleciéndome a través de ella, ya en mi aflicción, ¿verdad? En esas luchas emocionales, yo hubiera perecido. Y es por eso que toma esa decisión de no olvidarse, de tener siempre la palabra de Dios, sus mandamientos, porque dice él, porque por ellos me has vivificado. Y es que es a través de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios, que Él nos vivifica, es decir, da vitalidad, da fuerza y energía a nuestra vida, lo cual es sumamente importante, pues lo necesitamos. No perdamos de vista lo que nuestro Señor Jesucristo le hizo saber a sus apóstoles y a todos. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles. Así que busquemos de Dios esta vitalidad a través de su palabra. Vamos nuevamente al Salmo 119, vamos a leer algunos versículos que nos lo dicen. El versículo 25 primeramente. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El 107, versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Y el 154. Ay, perdón, es que estoy batallando aquí con el aire. 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Con tu palabra, perdón. Y el 156, allá adelantito dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Vamos a tener esa vitalidad de la que hablábamos, ¿verdad? Vamos a tener a través de nuestro Señor Jesucristo y escudriñando y meditando en la palabra de nuestro Dios cada día. Juan 5:39 nos dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Salmo 1 y 2 también nos lo dice: sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo podemos vencer esta tentación de luchar en nuestras fuerzas en vez de fortalecernos en el Señor? Número 5. Siendo gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo. Te puse nerviosa, ¿no? Ya no la voy a volver a ver. Se pone nerviosa. ¿Cómo podemos lograrlo, hermano? ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación? Como nos decía Lucy, número 5, siendo gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, la exhortación que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a esto es algo contundente, es algo muy claro y que nos muestra la gran importancia, que es algo de suma importancia, es algo vital. Allí en Efesios 5:18, un versículo también conocido, nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, si algo va a controlarnos, que sea el Espíritu Santo. Si algo va a gobernarnos, que sea Cristo a través del Espíritu Santo. Y esto es algo que debe de ser continuo. La palabra ahí cuando dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, nos está hablando de algo que debe de ser continuo. Continuamente debemos de estar siendo llenados del Espíritu Santo. Y esta llenura no es otra cosa que el gobierno de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo cual es maravilloso, pues el Espíritu Santo es que vino a ocupar el lugar exacto de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que todo lo que hemos visto hasta aquí, que es importante que hagamos, no es posible sin la ayuda de Él. Solamente con Él lo podemos lograr. Y también, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos centra en Cristo. En Juan 16, 13 y 14 nos dice así la palabra. Pero cuando venga... perdón. No, está bien, Te espero. Discúlpame, ahora me pusiste nervioso tú. Perdón. Juan 16. Juan 16, 13 y 14. Ahí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es, el Espíritu Santo también es quien nos da el poder y la fuerza necesaria de parte de Cristo para vivir como Él quiere. Ya veíamos que en nosotros no hay la fuerza necesaria. Necesitamos de su fuerza, necesitamos de su poder, y es a través del Espíritu Santo. Ahí en Efesios 3, versículo 16, nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros cuando no sabemos qué o cómo pedir a Dios. En Romanos 8:26 nos dice, Romanos 8:26, perdón. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es quien abre nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios y nos guía a toda la verdad para alimentar nuestra alma, como veíamos que es muy importante y necesario, y como lo leíamos también ahí en Juan 16, 13, en donde nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros su fruto, el cual nos capacita para vivir de tal manera que nuestra vida, matrimonio, familia, servicio y todo lo demás sea mucho mejor. ¿Cómo se sentiría, hermana, sabiendo que a pesar de las luchas personales que tenga su esposo, las presiones yo pensé del que trabajo, las luchas personales, y dije, ¿qué pasó? No, el trabajo, las dificultades del día a día de su esposo, actuara con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre?
sería algo totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Pero también, ¿verdad? ¿Cómo viviríamos, varones? ¿Cómo viviría varón sabiendo que no importa las dificultades que se hayan presentado en el día y las luchas que haya tenido, cuando usted llegue a casa, su esposa le recibirá llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Qué maravilloso también sería eso, ¿no? Qué maravilloso es. Cuando vivimos bajo el control del Espíritu Santo, no solo somos transformados, sino que las cosas, todas las cosas, nosotros mismos funcionamos muchísimo mejor. Porque tengamos presente lo que hemos venido viendo. Solos no podemos. Necesitamos del Señor. Necesitamos estar bajo ese gobierno suyo. Así que seamos gobernados por Cristo a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? 3 cositas muy importantes y sencillas, pero muy importantes. Número 1, confesemos nuestros pecados al Señor. Pongámonos a cuenta, confesando nuestro pecado. Es muy importante esto. Número 2, sometiendo y rindiendo nuestra voluntad a Cristo. Es muy importante ponernos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, someternos, rendirnos a Él. Y número 3, pidiendo a Dios ser llenos del Espíritu, porque Él nos ha prometido que todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Y esto es su voluntad, que seamos llenos del Espíritu Santo. Así es que pongámonos a cuentas con Dios, rindámonos a Cristo, sometamos nuestra voluntad a Él y pidámosle que Él nos llene con su Santo Espíritu. En conclusión, hermanos, tenemos que reconocer que en nosotros no hay la fuerza necesaria para contrarrestar todo lo que está en contra de nuestro matrimonio. Eso lo decíamos al principio, ¿verdad? Y ser lo que nuestro Padre desea que seamos. Así que si hemos de vencer y vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, que es lo que Dios quiere, no será por nosotros, sino por Él, por Cristo, que nos fortalece. Amén. La solidez en nuestra vida, como lo decíamos hace rato, en el matrimonio, en la familia, en el hogar, solo es posible cuando dependemos de Cristo. De allí que día con día necesitamos fortalecernos en el Señor. Así es, y es que solo confiando y dependiendo de nuestro Señor, es que mientras otros flaquean y caen, porque eso es lo que sucede muchas veces, nosotros vamos a poder levantarnos y vamos a poder estar en pie. Ahí en el Salmo 20, en el versículo 7 y 8, nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No dice que no vamos a caer. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está presente en nosotros, ya lo veíamos, hay una lucha, tenemos esa tendencia, pero la diferencia es que con su ayuda y fortaleza, cada día cuando vayamos a Él, vamos a andar firmes y seguros, estaremos en pie. Ahí en Habacuc capítulo 3, versículo 19 nos dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así es que no luchemos más en nuestras fuerzas. No lo hagamos. Tomemos la decisión de fortalecernos en el Señor. ¿Por qué luchar en nuestras fuerzas si tenemos un maravilloso recurso, si tenemos un maravilloso poder y un maravilloso recurso a través del cual podemos tener ese poder, esa fortaleza que es la oración? Podemos ser fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Fortalezcámonos en Él. Número 1, centrándonos en Cristo. Número 2, reconociendo nuestra debilidad, que somos débiles. Número 3, teniendo una vida de oración. Practiquemos la oración, tengamos una vida de oración en cada momento, de manera constante, día con día. No dejemos pasar un día, sino busquemos el rostro de Dios y dependamos de Él. Número 4, alimentándonos cada día con su palabra. Es importante que cada día vayamos a ella, que la escudriñemos, que meditemos en ella, que la apliquemos a nuestro corazón. Qué importante es esto, alimentarnos con la palabra de Dios. Y número 5, siendo gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo, sin lo cual nada de lo anterior, como veíamos, es posible. Vayamos a nuestro Dios en oración. Queremos animarles, invitarles a que vayamos a nuestro Dios en oración y que le pidamos que nos ayude a no luchar más en nuestras fuerzas. Tal vez será
será bueno pedirle perdón por las veces que lo hemos hecho, porque hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas, de acuerdo con nuestras capacidades, en nuestra sabiduría. Pero pidámosle que Él nos ayude a no hacerlo mal, que Él nos ayude a practicar día con día cada uno de estos puntos que hemos estudiado. Así es que pidámosle al Señor que Él nos ayude, pidámosle que Él nos dé esa fortaleza que necesitamos para poder vivir como Él quiere que vivamos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos porque en ti podemos tener esta fortaleza que necesitamos. En verdad que en nosotros no hay fuerza para enfrentar cada una de las cosas que vienen y se presentan contra nosotros, contra nuestra vida, contra nuestro matrimonio. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des esa fortaleza que necesitamos. Como decía Pablo, todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a no luchar en nuestras fuerzas. Perdónanos todas aquellas veces que lo hemos intentado. Ayúdanos, Señor, a no intentarlo más, sino ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a seguir cada uno de estos pasos, a centrarnos en ti, reconocer que somos débiles, humillándonos delante de ti, a tener una vida de oración, a alimentarnos a través de la palabra de Dios y a ser llenos del Espíritu Santo, ser gobernados por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, a fin de que podamos vivir como tú quieres, a fin de que podamos ser los matrimonios que tú quieres, a fin de que podamos ser las familias que tú quieres, a fin de que tu nombre sea honrado y glorificado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por su atención. Gracias por seguirnos acompañando en cada una de estas transmisiones. Gracias también por compartir estos estudios y como aparece ahí al final, ¿verdad? Si fue de bendición, pues le animamos a que lo pueda compartir a otros, de tal manera que la palabra de Dios pues se siga difundiendo y que nosotros perseveremos, que nosotros podamos seguir ahí firmes y adelante, ¿verdad? Alimentándonos con la palabra de nuestro Dios. ¿Algo? Nada más, saludos hermanos nuevamente y gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente transmisión.